¿Qué es el modelo OSI? Es una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Constituye, por tanto, un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Diferentes capas de modelo OSI. Las capas y lo que representan son las siguientes. Capa 1, física. Capa 2, enlace de datos. Capa 3, red. Capa 4, transporte. Capa 5, sesión. Capa 6, presentación. Capa 7, aplicación. Capa física. Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Se encarga de las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y procedimientos de la transmisión física. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos utiliza la funcionalidad ofrecida por la capa física. Aunque la capa física ofrece un mecanismo para enviar-recibir datos, esta capa no se encarga de comprobar si los datos recibidos son correctos. La capa de enlace de datos tiene como objetivo ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y detección de errores. Además, ofrece medios para activar, mantener y desactivar este enlace. Capa de red. La capa de red proporciona los medios necesarios para la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de datos. De esta manera, las capas superiores no tienen que conocer la técnica conmutación empleada o el camino que seguirá el mensaje hacia el destino. Las unidades de información de esta capa se denominan paquetes. Capa de transporte. La capa de transporte proporciona mecanismos de intercambio de datos entre sistemas finales o extremo a extremo. Este intercambio debe de realizarse libre de errores, en consecuencia, sin pérdidas ni duplicados y cumpliendo los requisitos establecidos. La unidad de información de esta capa se denomina segmento o datagrama. Realizar un control de flujo de extremo a extremo, estableciendo mantenimiento y cierre de la conexión. Capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos ordenadores que están transmitiendo datos. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. Capa de presentación. El objetivo de esta capa es encargarse de la representación de la información, de manera que, aunque distintos equipos pueden tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se trata aspectos tales como la semántica, la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Capa de aplicación. Ofrece a las aplicaciones de usuario la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos como correo electrónicos, POP y SMTP, gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de archivos, FTP. ¿Qué es el modelo OSI? Es una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Constituye, por tanto, un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Diferentes capas de modelo OSI. Las capas y lo que representan son las siguientes. Capa 1, física. Capa 2, enlace de datos. Capa 3, red. Capa 4, transporte. Capa 5, sesión. Capa 6, presentación. Capa 7, aplicación. Capa física. Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos,
es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Se encarga de las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y procedimientos de la transmisión física. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos utiliza la funcionalidad ofrecida por la capa física. Aunque la capa física ofrece un mecanismo para enviar, recibir datos, esta capa no se encarga de comprobar si los datos recibidos son correctos. La capa de enlace de datos tiene como objetivo ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y detección de errores. Además, ofrece medios para activar, mantener y desactivar este enlace. Capa de red. La capa de red proporciona los medios necesarios para la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de datos. De esta manera, las capas superiores no tienen que conocer la técnica conmutación empleada o el camino que seguirá el mensaje hacia el destino. Las unidades de información de esta capa se denominan paquetes. Capa de transporte. La capa de transporte proporciona mecanismos de intercambio de datos entre sistemas finales o extremo a extremo. Este intercambio debe de realizarse libre de errores, en consecuencia, sin pérdidas ni duplicados y cumpliendo los requisitos establecidos. La unidad de información de esta capa se denomina segmento o datagrama. Realizar un control de flujo de extremo a extremo, estableciendo mantenimiento y cierre de la conexión. Capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos ordenadores que están transmitiendo datos. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. Capa de presentación. El objetivo de esta capa es encargarse de la representación de la información, de manera que, aunque distintos equipos pueden tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se trata aspectos tales como la semántica, la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas.